Vamos a seguir entonces con los invitados. Normalmente suelo imbricar poesía y música y improvisación, poesía, música y improvisación, pero como aquí es un guión abierto y nada, y nadie me va a impedir que haga lo que quiera, voy a hacer una sección. Después de esta sección de lectura poética, vamos a seguir con lectura poética, pero vamos a ir al otro extremo. Sonia ha leído sonetos, yo he leído sonetos, he improvisado un soneto al final. Sonia es una poeta española, renacentista, telúrica y óptica, como digo yo hace un rato. El poeta que voy a invitar ahora es cubano como yo. Es joven, mucho más joven que yo. Y es un poeta joven cubano que ha demostrado una tesis que yo llevo muchos años diciendo, y es que la décima, esa estrofa de origen hispano, de origen andaluz, esa estrofa clásica de origen culto, porque uno de los espejismos académicos que acompaña a la décima, y en esto no me dejará mentir la predoctora María Esteban Beceda, que está haciendo una tesis doctoral sobre el mundo de la décima es de origen culto, y es un espejismo académico que como la cultivan los gauchos del cono suramericano, los jíbaros de Puerto Rico, los guajiros de Cuba, poetas populares, da la impresión de que la décima es una estrofa popular, como la copla. No, la décima es una estrofa culta, de origen culto y de raigambre popular. Pasó de la academia, de las grandes cortes donde escribían Lope, Quevedo, Calderón, los grandes poetas del siglo de oro, a el dominio de los campesinos ágrafos y semiágrafos que la han mantenido viva durante siglos. Pero en el siglo XXI ha ocurrido, por primera vez en la historia, un movimiento de decimistas urbanos, de decimismo no rural. No son los gauchos, no son los jíbaros, no son los guajiros los que hacen la décima, no, los que solo hacen la décima. Ahora hay un movimiento de neorrepentismo en Cuba, capitaneado por mis hijos y por muchos de mis alumnos, que hacen un repentismo urbano, hacen un repentismo fuera, lejos de los tópicos rurales, que son los más típicos de la improvisación poética. Y hay también un movimiento de neodecimismo, que lleva más de, no voy a exagerar, más de 50 años dejando una documentación bibliográfica importantísima y poco estudiada en Cuba. En Cuba es el único país del mundo hispánico en el que se publican poemarios y decimarios, libros de décimas, libros de poesía escritos en formato décima. La décima aquí no es una décima rural, no es una décima improvisada, no es una décima para la oralidad ni para la degustación inmediata, es una décima reposada, es un poema que responde al canon de la estrofa clásica, pero que tiene los aires de la poesía contemporánea. Ahí es donde nuestro autor ubica su primer libro de décimas y que yo quiero que venga con nosotros hoy Jorge Gabriel. Adelante, poeta. A que Cuba, el alfa de mi décima, es un recomendable, lo siguiente, el libro de décimas contemporáneas, décimas urbanas, décimas con un lenguaje muy cercano que describen mi ciudad, no mi ciudad, mi barrio. Yo me emocioné mucho cuando leí el manuscrito de Jorge, porque claro, de momento me encuentro un poeta joven que está convirtiendo en décimas, en grandes poemas en décimas, las calles en las que yo crecí, en las que yo jugué, en las que juegan mis hijos, Luyanó, 10 de octubre, la esquina de Toyo, y las está dotando de ese componente de urbanidad, de ese componente de contemporaneidad que tan acuciante es en la poesía cubana y tan poco estudiado está, incluso por los intelectuales cubanos. Se sigue viendo la décima como un sesgo muy particular, muy encorsetado, y todo este mundo existe. Hay un movimiento de libros de décima con nombres ya mayúsculos de la poesía cubana contemporánea: Ronel González, José Luis Serrano, David Mitrani, Fran Upierre. La lista sería enorme. Dentro de esa amalgama de escritores contemporáneos que utilizan la estrofa decimal como molde, encaja este libro nuevo de Jorge Gabriel, que yo quiero que él nos cuente un poquito para no robarle yo sus minutos, y que luego, en este momento sí, yo prefiero que él lea de sus libros y ya yo veré cómo participo en este duelo. ¿Vale? Un aplauso fuerte para Jorge Gabriel. Bueno, voy a ponerme simétrico a ti. Muy bien, equilibrio capilar. Pues nada, es un libro que cuenta mis experiencias, digamos, de la infancia, de la adolescencia y parte de la adultez, y que tiene una mirada un poco al pasado, ¿no? Y que se escribe en Cuba una parte y otra parte se escribe aquí. Y nada, quiero empezar con una décima, que hace muchos años yo leí un poema de Alexis que se llama Memoria de un poeta sin infancia, ¿verdad? ¿Estoy equivocado o no? No,
Y entonces, bueno, hay un cuarteto, ¿no? Es una glosa, se llama Glosa a un niño, y leo tus cuatro... La glosa, para que los que no están muy avesados en el término, la glosa es un esquema poético que también viene del siglo de oro, donde el poeta toma una planta, la planta puede ser una cuarteta, una redondilla, una quintilla, pero normalmente es una planta de 4 versos, y entonces cada una de esas décimas, el poema se desarrolla glosando cada uno de estos versos. La primera décima que él desarrollará terminará con el verso 1 de mi cuarteta o de mi redondilla, la segunda décima con el verso 2, verso 3, verso 4, hasta que desarrolla, extiende el poema, creando un nuevo poema a partir de una semilla, digamos que la redondilla es la masa madre del pan poético que va a crecer. Pues leo tu cuarteta. Yo fui el único en mi hogar que nunca empinó cometas, nunca monté bicicletas y nunca aprendí a silbar. Alexis Díaz Pimienta. Yo fui el único muchacho, ya sé mi poesía. Yo fui el único muchacho que en las fábulas creyó y que de noche escuchó la mentira del borracho. Mi moda de mamarracho disgustó de par en par, pero frente a todo hablar, con mi hablar de Segismundo, provoqué al yo del mundo, yo fui el único en mi hogar. Aceché todo murmullo de la chiringa difusa, como la extraña lechuza que vuela tras un cocuyo. Disfrutaba ese barullo por la tarde en las cunetas, mientras otros en chancletas chiringueaban con un saco. Yo fui el único chamaco que nunca empinó cometas. Nunca disfruté timbrar de los ciclos en la calle, nunca fue ese mi detalle. De aprender a equilibrar ese sonido del andar, verlos montar en setas. Yo nunca tuve esas metas. Fue tal mi... Nunca las tendré. Fue tal mi experiencia que nunca monté bicicleta. Dejé de hacer esas cosas como las hacen los chicos. No me arrepiento en los picos de no jugarlas apenas. Corré por calles ajenas de baches para saltar, pues solo aprendí a soñar en todo lo que no existe. Nunca me aprendí ningún chiste y nunca aprendí a silbar. Bueno, voy a leer de un poema, bueno, algunas décimas escogidas porque es un poema un poco largo, ¿no? He hecho una selección de Cocosolo, que es un barrio de Marianao, que fue donde yo nací. Son barrios muy humildes, muy populares. Sí. Y entonces, bueno, leeré alguna porque es un poco largo el poema. A ver si encuentro la página. Vale. 57. Estoy lleno de cartas, ¿eh? Todo el rato. Cocosolo en la memoria. El agua lleva ese fleco rojo con el que se da vueltas a Seibarabá, hija del río y del hueco. Agua cristal, eco, ofrecida a Babalú. Ven, saca el chichiricú de la ceiba y de la noche, cuando el machete desmoche sombras del río Quibú. Un niño en la vecindad trepa azoteas ajenas, donde la ciudad de antenas le ofrece la libertad. Empina sueño, verdad, y en la tarde vuela solo, su chiringa, pita y rolo, hasta la nube gemela, que como el grito de abuela, viaja todo Cocosolo. Solo un niño con su abuela alcanzará a refutar la falacia del azar bajo la luz de la vela. El abrazo les revela la gravedad del amor, los atrae al interior del arrullo en Cocosolo. La anciana duerme al pipiolo y le encomienda un viador. Naila tuvo el protocolo de mirarme y verme azul, mientras iba sin matul el vendedor de gladiolo. Esa noche en Cocosolo un portal guardó el suceso. La luna cayó sin peso entre Naila y yo al revés. No fue la primera vez, pero sí mi primer beso. Cocosolo, por lo nuevo, brinca de un año para el otro. Así la vida es un potro que hace las fiestas de relevo. La familia como un huevo brinda el amor un banquete. En el cielo algún piquete sueña un dominó de gala y se vierte una bengala sobre el haz del cubilete. Bueno, voy a... No sé si conocen el barrio de Luyano, Alexis. Toda mi familia vive en Luyano. Toda. Y yo viví en Luyano muchos años.
Pues ahí fue donde me crié yo. Voy a decir algunas décimas de Luyano. Mi último libro publicado en Cuba se llama El ahorcado del río Luyano. Todos libros de cuentos ambientados todos en nuestro barrio. Pues qué bien. Décimas a Luyano. Empina con la pita este papalote cuchillero, que a bolines del primero y del último la peste. Ya no importa lo que cueste cruzar techos en la aldea, Luyano solo marea como vuelo de paloma. Si el burro tiene su loma, yo me quedo en la azotea. En Luyano, tardes finas, sobre pasos, habitadas, donde no viven las hadas, pero sí muchas madrinas, católicas, adivinas y testigos de Jehová. Y la abuela de los va, que se inspira en 9 rezos, te bautiza a 5 pesos para que seas abacuá. A ver. Luyano va hacia el nocturno naufragio de sus orillas, y en las costas de sus sillas cada teque tiene un turno. Asciendes hacia Saturno, cerca de Jesús del Monte, se construye un horizonte de la ciudad de los nidos, donde pueblan los silbidos, cual la cima de un arconte. Una herida en Luyano se soslaya sobre el pecho, como la tarde en el techo junto al gato que lloró. La familia que partió desde el centro de mi abrazo, la brisa no quiebra el lazo, ni con alas de Vulcania, Lázaro, Amarilis, Vania, el amor duele al ocaso. Luyano desde el balcón ve caer en lontananza la tarde como una lanza tras las voces de ocasión. Las tertulias dan ficción a la calle vertebrada. Desde Fábrica Ensenada vienen los huesos Ollá, y por Rodríguez se va a su reino de la nada. La gente para rezar sigue cierta procesión que se viste en la ocasión de ropa blanca y collar. Dicen que se va a tocar un tambor para Changó. La gente se une al bongó para oír a los montados, esos muertos convocados que no entregan Luyano. Y bueno, este es el primer poema del... Sí. Bueno, este poema se llama A mi niño le falta Cuba. Vale, se me caen las cartas. A mi niño le falta Cuba. En la distancia voy ciego, mutilado en otras mirlas, pisador de sus esquirlas clavadas al pie del fuego. Un cuerpo esclavo del ego, desgajado de la fuente. Cuba, el árbol providente que da sombras invencibles, arropa en lechos sensibles el regreso del ausente. Oh clamor de lejanía en la década del duelo, Cuba, forjas el enrielo diametral a mi bahía, mi barro, mi parucía, gema, arca dilatada y mi lúdica velada de palmas que van desnudas, siembras eros sobre dudas y conjuras mi llegada. La añoranza es una tumba, un entierro de los sueños, los cinceles caribeños me esculpieron con la rumba. Este infierno me retumba, me falta el mar y mi abuela, los niños, los amigos y la vela, la canoa de huracán, la tertulia de bambán y los viernes en las escuelas. Me falta más, ser el niño que jugaba con la tiza, pintando el portal de prisa, antes que el viejo Meriño, en el humo de su guiño, nos metiera algún perlazo. Me falta dar un batazo. Me falta la Cuba aquella de papalotes y estrellas que retrocede en mi paso. ¡Jorge Gabriel, señores! Recupera tu gorra. Bueno, para no quedarme sin interactuar con Jorge, y como él citó Memorias de un poeta sin infancia, es el título de un poema que yo escribí hace más de 30 años, pero que está de actualidad en mí, porque realmente estoy escribiendo mis memorias. Y ese es el título que les he dado, Memorias de un poeta sin infancia. Muy largo de contar, pero es muy real. Va a tener 2 volúmenes porque es demasiada vida. Tiene un primer volumen que se llama El Repentista, donde hablo solamente de todas mis experiencias, todo esto que le hablo de la décima, la improvisación, los caminos que me ha abierto y a donde la he podido llevar o me ha llevado ella a mí. Y una segundo volumen que sí escribiré más adelante, que se llama El Escribiente, no el escritor, ¿no?
porque creo que el ejercicio de la escritura es más importante que la escritura misma. Y entonces voy a leer las décimas que le dan título a estas memorias y que ha glosado Jorge Gabriel. Yo no tuve infancia, tuve vejez primaria, provecta niñez, fórmula perfecta para andar por donde anduve. Todo el tiempo me entretuve volviendo loco al pediatra, hasta que el propio geriatra que trataba a mis abuelos me diagnosticó desvelos prematuros. Y el foniatra, voz de persona mayor. Y el oftalmólogo, vista y ojeras de pensionista. Y el cardiólogo, un dolor agudo en el interior. Y el otorrino, una esfera triangularmente agorera por su extraña cuadratura. Todas dolencias sin cura para mi edad verdadera. El psicólogo le dijo a mi madre la verdad. Tiene demasiada edad para ese cuerpo su hijo. El pediatra no desdijo al psicólogo, al contrario, estrenó su recetario mandándome 10 tabletas de lectura de poetas, un remedio literario. Góngora cada 6 horas y Quevedo cada 4. Calderón y su teatro en cápsulas previsoras. Me recetó tentadoras sesiones de automasaje en los puntos del lenguaje. Una extraña acupuntura con agujas de lectura, como las de hacer tatuaje, pero más largas y finas. Y me recetó a Sor Juana 3 veces a la semana, y a Unamuno, y a Salinas, 2 gotas en las retinas y 2 más en los oídos, y otras pócimas apellidos, Borges, Darío, Rosales y cataplasmas orales bien cerca de los oídos. Pero claro, mis vecinos y mis hermanos menores decían que esos doctores eran solo unos cretinos. Vaya banda de asesinos, te están matando la infancia. Y dieron tanta importancia a este pueriasesinato que me daban todo el rato antídotos de ignorancia. Yo fui el único en mi hogar que nunca empinó cometas, nunca montó bicicletas y nunca aprendió a silbar. Me puse solo a bailar, no supe solo bailar, no gané nunca las bolas y utilicé las carriolas como medio de transporte para irme con un recorte de revista a estar a solas. Y así enniñecí, jugando a complacer a ambas partes, a ser un niño los martes y un viejo de vez en cuando. Era un anciano engañando a los niños, al espejo y a mis padres. Pobre viejo, murió creyéndome un niño. Enniñecí con cariño duplicado y no me quejo. Pero ahora tengo la edad que el psicólogo decía que hace décadas tenía. Soy un viejo de verdad. Entonces, en realidad, ¿qué fui? Entonces, en realidad, fui un niño, un viejo, ¿qué fui? ¿Envejecí? ¿Enniñecí? ¿O todo fue un espejismo? Si el almanaque es el mismo, ¿dónde estoy o a dónde fui? Por las dudas, siempre llevo un buen libro bajo el brazo. O Prever, o Garcilaso, o Pessoa, o Safo. Y debo parecer un viejo nuevo o un niño antiguo, anticuado. Pero eso sí, he procreado. Con sí quiero y sin sí quiero. A ver si así recupero la infancia que me ha faltado. Ahora sí llegamos al final. Yo quiero invitar a todos mis invitados a que suban. A todos mis invitados. Rocío, perdona que te bajaste ahora mismo. Migueli, Rocío, Jorge, Sonia, Portillo. Vengan todos, porfa. Javi, los dos Javi. Que sirva este momento de despedida, de foto de grupo. Porfa, suban, porfa. Me falta Luisma, Portillo, me falta Juan. Me falta Javi Fernández. Estará en la barra. Llama a Javi, porfa. Javi, ven. Porfa, aprovechen y hagan fotos de grupo, que esto hay que dejarlo como constancia. Y yo me voy a despedir improvisando y agradeciéndole en versos a todos los que se han sumado a esta fiesta de la palabra, de la música, de la amistad, en definitiva. Estamos en un mundo muy jodido, estamos en una etapa del mundo muy jodida. Cuando yo era joven, a mí fui también de una generación a los que nos vendieron el cuento de hadas de que el mundo solamente iba hacia adelante. Yo le llamo darwinismo histórico. No se puede ir hacia atrás, hacia adelante, es una gran mentira. Las regresiones existen, estamos ahora mismo en un proceso de profunda, grave y feísima regresión social en todo el mundo. Y entonces, mientras hay lamentablemente muchas sociedades, muchos lugares, muchos momentos como este, a esta hora están muriendo, están asediados, están jodidos, nosotros nos juntamos aquí a compartir belleza, a compartir música, a compartir poesía. Ojalá esto
se extienda por el mundo. Cuando la poesía se extienda como una pandemia, ni los políticos estarán a salvo. Termino improvisando, dice: gracias por tanta emoción, complicidad compartida, por regalarle a mi vida ratos de prolongación. Gracias por esta eclosión de silencio inteligente. ¿Has visto qué buena gente? La gente aplaude y admira. La gente incluso respira poesía diariamente. Yo no sabía qué hacer cuando subí al escenario. Me basta el vocabulario para otros sueños tejer. A veces, por componer los poemas al momento, culpo al viento, pero el viento me culpa a mí. Y eso pasa. Pero es que está en mi casa. Aquí todo es un buen cuento. Yo invito a muchos poetas y músicos diferentes a que tendamos más puentes a otras partes del planeta. Tengo la fuerza secreta de poderlos convocar, pero cuando canta el mar, todo el silencio es espuma y toda la espuma suma para soltarse a volar. Cuando Portillo improvisa con el pelo sobre el hombro, el tiempo se vuelve asombro y el asombro me eterniza. Cuando Javi casi a prisa sube al escenario y canta, tiene un sol en la garganta que ilumina a todo el mundo y va segundo a segundo alumbrándonos. Con tanta juventud se puede ser un sol, sí, es un sol de Badajoz que tiene luz en la voz y que hasta pierde el control cuando yo, con el bemol más pequeño del momento, voy inventando otro cuento para que Javi esté el pobre apoyado sobre el piano en este momento. Y cuando Luisma, el poeta, este poeta mayor, lee y se hace un escritor, ya no queda luz secreta que uno no vea. La teta del viento te da a mamar y te pones a versar, porque si no versas mueres. Y entonces tú mismo quieres, ya muerto, resucitar. Cuando Sonia lee o sueña, cuando Sonia sueña o ríe, es normal que se confíe en que el árbol se hace leña si se cae. La contraseña de caerse es estar vivo, pero ella da un motivo para vivir diferente. Sonia es el último puente hacia la luz que recibo. Cuando Javi, el gran cineasta, el joven documentalista que se vuelve novelista, se vuelve un iconoclasta de sí mismo y alza un asta para poner su bandera, entonces la vida entera se convierte en una esquina donde nada se termina y todo por todo espera. No importa que la mujer de la limpieza no sepa que hay un negro que le trepa lo que ella pretende hacer, pero cuando este placer de con Miguel y cantar te pone incluso a jugar con los títulos ganados, ya todos nuestros pecados se nos pueden perdonar. Cuando Miguel ha cantado y se ha reído de todo, ese es el único modo de reescribir los pasados de todos los estudiados, de todos los que han tenido que graduarse y han sentido que graduarse no es por nada. La décima improvisada se les queda en los oídos. Cuando Jorge, este cubano que viene de Luyanó, del barrio en el que estoy yo, aunque me encuentre lejano, viene y me estrecha la mano, yo vuelvo a la islita mía. Y toda su poesía me hace sentir superior. No mayor, no, superior en mí mismo. ¡Qué energía! Y cuando Rocío canta, y cuando Portillo ríe, y cuando todo deslía el silencio en mi garganta, y cuando Javi se aguanta del piano y Luisma me ve, cuando Sonia está de pie, cuando Miguel me mira, cuando parezca mentira que Javi esté atrás, yo sé que todo esto es diferente, que todo esto es inusual, que todo esto es especial, que todo es inteligente, pero indiscutiblemente ustedes se han dado cuenta que este rato representa, solo por oír un verso, cómo se alarga el almuerzo por la culpa de Pimienta. Muchas gracias, señores. Bienvenidos, muchas gracias. Y recuerden que hay libros esperando por ustedes. Buenas lecturas para pasar la siesta. Poesía, novela, cuentos, de todo un poco. Ay, Dios mío. No, o sea, guau.
años de mi vida. Abrazo decimal. Abrazo de poeta. decimal y sonetístico. Bueno, Qué lujo, tío. Qué regalo nos haces.